Buen día a todos. El día de hoy hablaremos acerca de los elementos de la obligación tributaria. Antes de comenzar, te animo a que te suscribas al canal y comparte los videos que aquí se publican. Bienvenidos. Cuando se legisla un impuesto, se debe fijar claramente los diferentes elementos de dicha obligación tributaria, que son los siguientes. Sujeto activo. Es aquel a quien la ley le da las facultades para recibir y administrar los impuestos. A nivel nacional, el sujeto activo es el Estado, representado por el Ministerio de Hacienda, y más concretamente la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mejor conocido como DIAN. También a nivel departamental y municipal tienen sus sujetos activos. Sujeto pasivo. Son las personas naturales o jurídicas las cuales deben pagar el impuesto y deben cumplir con todas las obligaciones tributarias. Hecho generador. Es la actividad que genera el tributo o el impuesto. Por ejemplo, los ingresos aquí en Colombia están grabados cierta cantidad. Si llega a un tope, debe pagar un impuesto. También si se pasan de ciertos topes se vuelven responsables de IVA, lo que hace que se tengan más obligaciones. La definición según el Código Tributario para América Latina, en el artículo 37 dice de la siguiente forma: el hecho generador es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Hecho imponible. Es el hecho económico considerado por la ley sustancial como elemento fático de la obligación tributaria. Dicho en otras palabras, es el hecho imponible, se refiere a la materialización del hecho generador previsto en las normas. Causación. Se refiere al momento específico en el que surge o se configura la obligación respecto de cada una de las operaciones en materia de impuesto. Base gravable. Es el valor monetario o la unidad de medida del hecho imponible sobre la cual se aplica la tarifa del impuesto para establecer el valor de la obligación tributaria. Por ejemplo, yo vendí un producto que tiene IVA del 19%. Supongamos que el producto lo voy a vender en 100 pesos más IVA. En este caso, la base gravable son los 100 pesos y los 19 pesos es el impuesto. Entonces, debo vender el producto en 119 pesos. Tarifa. Cuando se conoce la base gravable se le aplica la tarifa y esto nos hace saber cuánto es la deuda tributaria. Continuando con el ejemplo anterior, la tarifa es del 19%, lo que significa que yo debo pagar esos 19 pesos que genere en la venta a la DIAN. Esos 19 pesos son el tributo que se le debe pagar al Estado por el ingreso que obtuve en la venta. Periodo gravable. Es el lapso temporal del sujeto pasivo o responsable de declarar y pagar el impuesto. Algunos impuestos se pagan de forma bimestral, trimestral, cuatrimestral y anual. Para el ejemplo del IVA, este se presenta de forma bimestral o cuatrimestral. Estos son los términos básicos para conocer el tema de la gestión tributaria. El siguiente tema que trataremos en este video es acerca de la obligación tributaria sustancial. ¿Qué es una obligación sustancial? Es una obligación material de satisfacer el pago del tributo impuesto por el ente facultado para ello. La Constitución de Colombia señala el deber de todo ciudadano de contribuir con la financiación del Estado, el cual se financia con el pago del impuesto. Se genera la obligación del pago del impuesto de renta, entonces el contribuyente cumple con su obligación sustancial cuando presenta la declaración de renta y paga el impuesto declarado o generado en esa declaración. Mientras no se realice el pago del impuesto, no se ha cumplido con la obligación sustancial. El tener que pagar impuesto se clasifica en una obligación sustancial y una obligación formal. Estos conceptos son completamente diferentes. Ya hemos definido qué es una obligación sustancial y es el tener que pagar un impuesto. Ahora vamos a definir qué es una obligación formal. La obligación formal es el proceso que se debe hacer o los requisitos a cumplir para el pago del impuesto. En este caso, es la presentación de la declaración de renta y proceder a liquidar el impuesto a pagar. Ahora ustedes se preguntarán, ¿pero cuál es la diferencia? La obligación sustancial hace referencia al pago del producto y la obligación formal es el cómo y el cuándo se paga el impuesto. El siguiente subtema es la definición y principios del derecho tributario.
El derecho tributario, también conocido como derecho fiscal, es una rama del derecho administrativo cuyo grupo principal es el derecho público. Los principios del derecho tributario son 4 y tuvieron origen en el pensamiento de Adam Smith. Vamos a definirlos a continuación. Justicia. Este concepto hace referencia al concepto de equidad, es decir, el dar a cada uno o a cada persona lo que le corresponde. En este caso, que cada ciudadano reconozca su obligación de pagar impuestos, puesto que todos estamos en la construcción del Estado. Pero ojo, cada contribuyente debe aportar según sus capacidades económicas. Certidumbre. Ningún impuesto debe ser arbitrario y debe ser liquidado con bases ciertas. El derecho tributario debe velar porque este sistema sea claro y preciso, y para esto se debe dejar muy en claro cuáles son las fechas de presentación y el pago de los impuestos, la forma de pago y el valor a pagar, entre otros. Esto con el fin de que no se presente ninguna confusión a la hora de pagar el impuesto. Comodidad o principio de oportunidad. Se construye con la premisa de que todos los impuestos deben ser cobrados a tiempo y en un espacio más cómodo y oportuno. Tener en cuenta la disponibilidad del dinero y el tiempo del contribuyente para garantizar el ingreso del recurso al Estado. Economía o el principio de eficiencia abarca 2 aspectos. El primero es que el tributo debe ser lo más bajo posible para no afectar el presupuesto del contribuyente y no afectar su capacidad de adquisición. Y el segundo aspecto se refiere a la recaudación del tributo y debe de ser con la mayor seguridad posible, garantizar que no se vayan a perder los recursos. Continuamos con la definición y principios del sistema tributario. Un sistema tributario es el conjunto de impuestos establecidos por la administración pública cuyo fin es obtener ingresos para el sostenimiento del gasto público, es decir, poder cubrir las necesidades de la sociedad en general. Según la Constitución, este sistema tributario debe de tener los siguientes principios. Equidad. Hace referencia a que los contribuyentes deben pagar el impuesto de acuerdo con su capacidad impositiva, sin realizar cobros arbitrarios. Esto simplemente indica de que cada contribuyente paga el impuesto de acuerdo con el ingreso que recibe. Eficiencia. Señala que el impuesto es eficiente si se recauda grandes cantidades con costos bajos de recaudo. Desde otro punto de vista, hace referencia a la oportunidad con la que el impuesto se recauda, es decir, que su aplicación se hace en el momento que sea más fácil hacer el pago para los contribuyentes. Progresividad. Este principio indica que la carga tributaria debe distribuirse entre los contribuyentes dependiendo de su capacidad de pago, es decir, el que más tiene, más paga. Este principio va de la mano con el principio de la equidad. Se busca reducir las diferencias inherentes entre los aportantes de mayor capacidad adquisitiva y los de menor capacidad. No retroactividad. Nos indica que el impuesto es aplicable a partir del momento de entrada en vigencia de la ley o el decreto, y no desde fechas anteriores. Definición y clasificación de los tributos. Los tributos o impuestos son todos los aportes que los contribuyentes deben pagar al Estado. Dichos aportes son recomendados por la administración pública o por los entes denominados recaudadores indirectos. En Colombia, la obligación de pagar impuestos está en el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Política, la cual en parte dice: contribuir al funcionamiento de los gastos e inversión del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. En Colombia existen 3 tipos de tributos. Primero, los impuestos. Son los dineros que se pagan a los particulares al Estado y por los cuales el Estado no se obliga a entregar ninguna contraprestación. Estos impuestos son utilizados para el pago de las obligaciones públicas de inversión. Por ejemplo, lo que es el impuesto de renta y complementarios y el IVA. 2. Contribuciones. Esta clase de tributo se origina por la obtención de un beneficio particular de obras destinadas al bienestar general. Aunque es un tributo obligatorio, es menor que los impuestos en cuanto a obligatoriedad. Un ejemplo de esta contribución es el pago del impuesto predial, el cual hace que se invierta en la mejora de la infraestructura vial
o en la construcción de parques, entre otros, lo que hace de que la propiedad se valorice. Tercero, tasas. Son los aportes que se pagan al Estado como remuneración de que ésta presta a la población. Generalmente son de carácter voluntario. Por ejemplo, los peajes, los cuales son producto de la decisión de viajar. La sobretasa a la gasolina es decisión de adquirir el producto por tener un vehículo de transporte propio, entre otros. Ustedes se preguntarán, ¿todos estos son impuestos? ¿Cuál es la diferencia? Una de las principales diferencias entre las tres clases de tributo es el nivel de obligatoriedad que tiene cada uno de ellos. Voy a compartirles un cuadro en el cual podemos visualizar las diferencias. En el recuadro podemos observar que tiene 4 columnas, que se compone de clases, hecho generador, tipo de obligación y contraprestación directa. Los impuestos, los definidos por la ley para cada caso. Tipo de obligación, absolutamente obligatorio. Si cumple con los topes, debe de presentar la declaración y el pago del impuesto. Contraprestación, inexistente. Contribuciones. El hecho generador es la obtención de beneficios por un producto de inversión estatal. Como vimos, es el impuesto predial es un ejemplo. Tipo de obligación, obligatoriedad media. Y pues la contraprestación directa es un beneficio recibido, que son obras que hacen que se valorice la propiedad. Por ejemplo, una vía, un parque, etc. Por último, tenemos las tasas. El hecho generador son los beneficios por servicios estatales. El tipo de obligación es obligatoriedad baja y la contraprestación directa es un servicio prestado. Hablamos, por ejemplo, del combustible. El combustible paga una tasa, pero no es obligatorio porque simplemente si yo no compro la gasolina no tengo que pagarlo. Por último, vamos a analizar la utilidad de los impuestos. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿qué pasa con el dinero que pagamos por impuestos? Muy bien, estos recursos no tienen ninguna destinación específica, pero son utilizados en el cubrimiento de un gran número de necesidades públicas. Muchas gracias por llegar al final de este video. Estas son las definiciones básicas de la obligación tributaria. Espero que les sea de mucha utilidad. Por favor, dejen su like y suscríbanse al canal para llegar a más usuarios de las ciencias económicas y administrativas. Deja tus comentarios con las sugerencias para mejorar o temas que les gustaría que se trataran en el canal. Hasta pronto.